Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Yo con mucho calor, porque está mucho calor. Pero bueno, el lema del canal es: aquí nada se pierde y todo se transforma. Y hoy, literalmente, es lo que vamos a hacer. Una manualidad en que nada se pierde y todo se transforma. ¿Y qué vamos a hacer un objeto de decoración para nuestra casa, literalmente y textualmente, con basura. ¿Os parece bien? Pues venga, esto es aprovechar al máximo, al máximo. Mirad, tengo aquí mi querida y amada cola de carpintero. Se terminó el bote y digo, esto lo voy a aprovechar. Me encantan las plantas y como me encantan las plantas, siempre me faltan los maceteros para colocarlas, porque me gusta tenerlas en el tiesto, sí, pero en lugar de colocar los platitos, pues colocar un macetero que, si me pasa un poco de agua, que quede abajo y que no se vaya por ahí. Entonces vamos a aprovechar este recipiente del pegamento y lo vamos a decorar con esto. ¿Sabéis lo que es esto? Esto son las asas de las bolsas craft de papel. Y esto es otro tesoro que tenemos en casa. Y yo utilizo mucho el papel, ya hay algún tutorial en que utilizo el papel craft en cartapesta dando un efecto de cuero, y aquí pues vamos a dar un efecto de como un cesto, y con esto. ¿Os parece bien? ¿Os apuntáis? Vamos a necesitar de silicona caliente, vamos a necesitar de las asas, un bote cualquiera, en este caso es de la pintura porque me sobró, iría a la basura, bueno, la reciclada, pero es lo que hay. Encontré también por ahí una goma eva, mirad qué vieja está, que hasta tiene brillo. No sé dónde la saqué, no sé de dónde estaba, pero me la guardé. Y vamos también a necesitar, que es para hacer después el fondo de esto, para que no resbale el plástico y darle un acabado bastante más bonito, profesional, de tienda, de objeto de marca, lo que sea. Y tijeras y poco más. ¿Empezamos? Venga, lo primero, sacar los restos de pegamento que están dentro, que es fácil, mirad, es fácil porque se despegan bastante bien. Esto para darle un acabado más limpio dentro, ¿no? Solamente por eso, porque podría quedar perfectamente ahí, que no le iba a molestar a la planta, ¿no? Me ayudo con la tijera para levantar algún pedacito. Ahí lo tenemos, bastante limpito. Aquí sacamos otro pedacito más. Un día hacemos con un bote de pintura, una lata de estas de pintura grande, hacemos también un macetero al estilo antiguo. Primero, y antes de empezar, vamos a coger esta vieja goma eva y vamos a marcar el fondo para luego recortar con un lápiz. Lo recortamos ya. Lo voy a recortar por dentro, ¿vale? De lo que marqué, lo voy a recortar por dentro, porque de contrario va a quedar más grande que el fondo. Y eso no lo queremos. Ahora mismo estoy recortando por fuera, pero para sacarlo de este pedazo grande y trabajar a gusto. Y ahora
tengo a un gato mirando y creo que va a saltar. Equilicua. Nico saltando. Cuidado. Sal. Ahí no, que te quemas. Vamos a ponerle. Venga. A jugar, mi viejete. A jugar, mi viejete. Bueno, esto también ya está. Y verificamos. Y está perfecto. Ahora vamos a preparar lo que son estas asas. Aquí tiene el pegamento porque van pegadas y con un papel por encima en la bolsa. Esta parte es inútil intentar sacarla para aprovechar todo. Inútil. Porque no se consigue, porque queda siempre la marca. Entonces, lo que hacemos es ir hasta donde tiene el pegamento y lo cortamos. Uf, durote esto. Y del otro lado, más de lo mismo. Acá. Mientras tanto, la pistola calentando. Acá. Y ahora, lo que tenemos que hacer es ir desenrollando, porque aquí dentro estas asas están hechas con tiras de papel. Y desenrollamos un poquito para facilitarnos la vida. ¿Veis? Mirad, tiene una textura arrugadita, preciosa. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir un poco, abrir un poquito, y como ella tiene esta forma ya enrollada, sacarle un poco esa forma. Normalmente en cada asa vienen como dos tiras de papel. Y ahora coger y enrollar contra los dedos y soltar, y ya queda más derechita. Aquí tenemos otra y tenemos que hacer esto con las asas. Yo ya adelanté trabajo porque este es la parte que se tarda más. Y os presento el trabajo hecho. Mirad, hay tiras más anchas y hay tiras más estrechas. ¿Veis? Ahora vamos a separar un poquito las anchas de las estrechas. Vamos a empezar primero con las estrechas. Mirad, esto también es papel. Es papel con cartapesta. Ahora, tenemos que, para hacer el cesto, tenemos que colocar guías. Las guías son la parte del cesto que va para arriba. Bueno, marqué al medio, luego al medio y al medio para que queden 8. Ojo al gato, ojo al gato. Si fuéramos a tejer como debe de ser en cestería, deberíamos colocar número impar de guías. ¿Cómo? Vamos a hacer un truquito, porque la cestería normalmente va en espiral, entonces necesitaríamos de impar. Pero para facilitar, porque esto no tiene mucho volumen y es solo para jugar con esta textura que tiene el papel, lo que vamos a hacer es no en espiral, sino línea a línea del cesto. Y entonces lo que vamos a hacer es colocar solo 8 guías.
ya tengo pistolita aquí. Como unas son más anchas que otras, voy a poner las más estrechas para que suban y las más anchas para que vayan haciendo las diferentes líneas, ¿de acuerdo? Vamos entonces, está calentando y vamos a escogemos el lado que más nos guste. Hay un lado que tiene menos arruguitas que otro. A mí me gusta ver el que tiene más arruguitas, muy exageradas hoy. No, pero le va a dar más textura. Entonces pegamos por el lado que nos guste más para afuera, ¿de acuerdo? Atención, vamos a tener que tener tijera porque vamos a tener que hacer algún aumento, porque esto abajo casi no da. Vamos a tener que hacer algún aumento y vamos a tener que cortar para hacer la terminación. La terminación siempre la vamos a hacer por debajo de la guía, que así no se nota. Vamos entonces a empezar a pegar y vamos a colocar 8 guías por la zona que nos guste más para afuera. A mí me gusta la más arrugada y aquí lo tenemos. Una. Intentamos que vayan derechitas para arriba, ¿vale? 2. Y 8. Ahí lo tenemos. Ahora empezamos por uno y cogemos ya los anchos. Este que tiene aquí. Cortamos un poquito y vamos a esconder detrás de uno. Colocamos un poquito de pegamento, un poquito, y aquí la primera arrugamos un poquito y esta va para arriba. Entonces, si aquí está debajo, aquí pasa por encima, aquí pasará por debajo. Vamos a fijar esta que va a quedar por abajo para que no ande bailando. Un poquito aquí de pegamento. Pasa para arriba derechita y esta por encima. Intentamos tapar aquí abajo, ¿vale? Que no se vea el blanco. Voy a colocar aquí un poquito de pegamento abajo. Ahí, solo un poquito. Para ir dando la guía. Ahí. Así. Aquí va a quedar abajo esta y esta sube. Entonces vamos a pegar esta un poquito aquí abajo para que no baile. Esta hora es solo estar un poquito atentos y listo. Esta quedó un poco torcida. Esta guía quedó un poco torcida. A ver si la pongo mejor. Este en un trabajo real de cestería no daría, pero bueno. Ahí, ya está más derechita. La vuelvo a pegar abajo. Y acá. Así. ¿Veis? Ya va más derechita. Estaba un poco torcidita. Pasó por abajo. En esta va a pasar por arriba. Entonces, para que la guía no se mueva, le ponemos un pizquito de pegamento. Solo un pizquito, ¿eh? Ahora, para que no se vea el blanco, vamos
a colocar aquí un pizquito de pegamento, solo un pizquito para que agarre aquí esta parte. Ya está. Esta pasó por abajo, esta pasa por arriba. Ahora pasa por abajo, le ponemos un poco de pegamento acá, así y así, y esta sube. Y ahora pasó por abajo, va a tener que pasar por arriba. Le ponemos un poco de pegamento a esta guía para mantenerla en el sitio. Y este aquí, un poquito de pegamento aquí abajo para que agarre donde debe, así, y no se escape. Y ahora, si esta pasa por arriba, esta pasará por abajo con un poquito de pegamento. Con un poquito de pegamento. Y esta parte está muy fea. Mirad, vamos a hacer aquí una unión. Cortamos aquí, pegamos este y vamos a coger otra guía. Y aquí mismo le vamos a poner un poquito de pegamento porque no se va a ver, porque esta guía va para arriba. Y aquí está la trampa. Y sube. ¿Veis que no se nota? ¿Veis? Acá. Ahora, si esta pasó por abajo, esta va a tener que pasar por arriba. Y vamos a pegar aquí abajo para que no se note tanto el blanco. Ahí, así. Y esta pasa entonces por arriba de esta guía, así, equilicuado. Y ahora llegamos aquí. Al llegar aquí, pasó por arriba, tiene que pasar por abajo. Y aquí cortamos, porque vamos a unir a donde empezamos. ¿Veis? Acá. Así. Y acá. Ya está. Pégate. Pégate. Y acá. Y ya está. Empezamos nuevo trabajo. Si aquí está por arriba, si aquí está la guía por arriba, el próximo perpendicular tiene que pasar por, o sea, tendrá que estar así, ¿no? Entonces tendremos que empezar la unión en el siguiente. Está por arriba, vamos a hacer la unión por abajo y aquí un poquito para que agarre. Lo ponemos del lado que nos guste más, que es aquí, así, así. Esta sube, aquí está por abajo, aquí pasa por arriba. Agarramos aquí con un poquito de pegamento, solo puntitas, porque el papel se mueve muchísimo, entonces para mantenerlo. Aquí pasa por arriba, aquí pasará por abajo, así, y lo vamos también modelando al sitio. Pasa por abajo, le colocamos una pizquita de pegamento para que no se mueva, acá. Ahora si pasó por abajo, ahora pasará por arriba. Esta guía la pegamos.
Aquí ya vamos a entrar. Mirad qué chulada está quedando, ¿eh? Qué chulo. Aquí ya vamos a entrar en la parte que es más alta. Vamos a intentar disimularla con la misma trama. Vamos a intentar meterlo por abajo. Ahí sí. Así. Acá. ¿Vale? Por arriba, por abajo. Que no se me tuerza. Y así. Allá. Por abajo, por arriba. Por abajo. Así. Por arriba. Por abajo. Aquí cortamos y unimos. Abajo y unimos. Nos queda poco, nos llegará este, sí, perfecto. Vamos buscando las puntitas, ¿eh? Tampoco por ser basura hay que desperdiciar material. Acá pegado, disimulado por acá. Y llegamos aquí y hacemos la unión donde empezamos. Así. Y acá. Y lo colocamos por acá y por acá. Así. Ya está. Ahora vamos a ver cómo hacemos esto. Lo podemos seguir haciendo entramado, sí. Mirad, sí. Acá. Pero lo tenemos que pegar todo hasta adentro. ¿Veis? Es la mejor forma de disimular. A ver si hay uno que sea más ancho, por ejemplo. Quizás este, sí, quizás este. Pues hacemos así. Vamos a, como siempre, unir, pero lo tenemos que pegar también por acá. Tenemos que ir con más atención. Ahora, acá y acá. Luego ya lo pegamos por arriba. Aquí por abajo, aquí por arriba. Vamos a colocar por aquí silicona, que ya lo tengo casi. Así. Ponemos por acá. Os estoy tapando. Ponemos por acá de la guía también por encima. Y seguimos por acá. Así. Vamos a meter la guía por acá. Esta por acá. Y así. Ya está. ¿Veis? Acá y acá. Ya lo podemos ir metiendo para adentro. Así. Así. Y luego le podemos colocar otro rematito aquí para que no se note esta unión. Eso mismo. Y aquí vamos a rematar así, acá, así, así y acá, así, y esta por arriba, y nos queda así, tal cual.
esta. Ahora nos queda levantar estos, meter un poquito de pegamento y con cuidado lo metemos. Mira, así, así, así. Ahí. Acá. Y levantamos un poco. Y pegamos. Así. Y ya está. Ahora aquí vamos a cortar las guías. Cortamos y ahora vamos a pegar estas acá. Así. Hemos pegado todas. Para que queden iguales, cortamos. Ahora la medida. Así. Y acá, perfecto. Y ahora vamos a ir pegando este para adentro. Así. Ya está. Ya está. Vamos a pegar el fondo, que ya lo habíamos cortado, de poquito a poquito. Este sí que se pasó un poco. Acá. Acá. Es que ya tengo tanto en las manos que ya yo misma lo esparzo por ahí. Aquí, donde empezamos, donde no está pegado, le ponemos un poquito de silicona ahora que está muy caliente. Mejor así para no quemarme. Acá. Y aquí lo tenemos. Y ahora vamos a pegar uno al otro. Así. Así. Vamos a pegar uno al otro. Así y así. Y lo vamos a enrollar. Así, a grosso modo. Así. Vamos allá. Vamos allá. Metemos un poquito para adentro y empezamos de ahí. Así. Para adentro. Y que pegue. Y ahora, poquito a poco, vamos por acá. Cortamos y en diagonal y ya lo unimos a donde entró. Acá y acá. Así. Ya está. Y aquí lo tenemos. Podríamos dejarlo así. Le podríamos dar algo de color, pero a mí me gusta este porque parece como una fibra natural, ¿no? Entonces, lo que le podemos dar es un poco de barniz al agua, nada más. Pasarlo
de poquito a poquito para que no encharque mucho el papel. Y nada más. Y aquí tenemos. Queda precioso y con basura. Venga, que aquí nada se pierde, todo se transforma, nunca mejor dicho. Y quedamos con una pieza nueva. Yo lo voy a dejar en este color, me gusta, pero le podríamos dar, como siempre, un poquito de color con agua y acrílico, pero muy bajito porque el papel va a chupar. Pero yo creo que así queda súper natural. ¿De acuerdo? Nos vemos. Pero mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe. ¡Chao!